Hola, sea bienvenido a nuestra lección de Escuela Sabática en nuestro canal Sa Feliz Español, donde compartimos muchos mensajes de esperanza. Tenemos la Escuela Sabática Inverso, tendremos para muy pronto un podcast también con temas sobre salud mental y tenemos nuestros resúmenes de la lección de la Escuela Sabática. Semana número 8 de este trimestre, donde hablamos del amor y la justicia de Dios. Hemos entrado hace poco, creo que 2 semanas, en el tema del libre albedrío, pero hoy vamos un poquito más allá porque hablamos también del amor de Dios, claro que ya lo hemos mencionado, pero también, y esto es nuevo, la providencia divina. La lección de esta semana está bastante simple porque son temas bastante conocidos, pero el autor propuso algunos momentos de profundidad bastante interesantes que yo creo que va a ser bien recapitular, hablar de nuevo de estos temas, sobre todo con respecto a la providencia divina y cómo Dios de alguna manera se limita en su poder para permitirnos tenermos la felicidad y el amor y la libertad. Vamos a explicar y vamos a hablar un poquito de todo eso durante la semana. Antes de empezarnos con la lección del sábado por la tarde, quisiera recordar que tú puedes hacer parte de la familia Sa Feliz a través de nuestras comunidades, porque tenemos una comunidad en YouTube. Para hacer parte, simplemente tienes que suscribir al canal. Si el botoncito está rojo ahí a la derecha de tu pantalla, significa que todavía no estás inscrito. Entonces, suscríbete para que tú puedas entonces hacer parte de nuestra comunidad en YouTube. De otra manera, puedes también hacer parte de nuestra comunidad en WhatsApp. Sa Feliz Español es el nombre de nuestra comunidad. En la descripción de este video encontrarás ahí un enlace donde dirás, mira, ¿quieres hacer parte de la comunidad? Si está con tu móvil o con el WhatsApp abierto en tu computadora, puedes automáticamente entrar en esta comunidad y vas a recibir directamente en tu teléfono cada día los enlaces para la escuela sabática, los sábados y otros días enlaces para otros artículos, para otros videos como de inverso que comenté, y artículos, y hay promociones también, o sea, un mundo de cosas. Te invito a ser parte. También en la descripción encontrarás otros enlaces. Por ejemplo, si necesitas que podamos apoyarte con oraciones, con intercesión, puedes entrar ahí con este enlace, hacer tu petición, porque cada semana, de forma muy regular, compartimos con las personas tus peticiones, vuestras peticiones de oración, para que podamos todos estar unidos en oración, luchando contra el mal, contra el pecado, contra los problemas que tenemos nosotros, pueden ser de salud, financieros, de familia, hijos, problemas de trabajo, no sé, lo que sea. Lo puedes hacer anónimo, no es necesario poner tu nombre, y este grupo, este equipo va a orar por ti. También puedes compartir este video, enviar a personas, amigos, grupos de familia, de iglesia, para que ellos también puedan tener acceso a estos contenidos. Y nomás visitar nuestros sitios como safeliz.com si vives fuera de Europa, o entonces publicacionesadventistas.com si estás aquí en Europa, y conocer nuestros productos, libros, Biblias, libros de salud, niños y etcétera. Hay muchísima cosa para ver y hay novedades. Tenemos ahora, finalmente llegó la Biblia de letra gigante, una Biblia inmensa con una letra muy bonita y fácil de leer. Y la Biblia de letra grande. Tenemos normal, grande y gigante. Entonces visita nuestros sitios, encontrarás los enlaces aquí abajo también, para que puedas conocer todo este material. Entonces vamos para nuestra lección del día sábado. En nuestra lección para el día sábado tenemos el versículo bíblico para memorizar, que es Juan capítulo 16, versículo 33, que dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Mira, una lección que habla de providencia divina, de poder de Dios, un Dios que es amor, un versículo que ya nos da la impresión que, mira, sois cristianos, sois fieles, pero vosotros van a sufrir. ¿Qué significa tener un Dios todopoderoso, pero que nos avisa muy a menudo que vamos a sufrir? Porque Dios no nos protege de todo el tipo del mal. Porque Dios no impide que las personas que amamos tanto no se mueran, que puedan vivir para siempre aquí sobre esta tierra. ¿Por qué este Dios tan poderoso a veces parece abandonarme, parece débil,
parece que no se importa conmigo. ¿Qué pasa? Mira, la lección está simple, como he comentado, pero con muchos temas que pueden hacernos pensar bastante. Y una cosa que es muy importante que vamos a mirar de forma más detenida durante la semana es esta cuestión de la libertad. El libre albedrío de Dios es algo que tiene un precio y una fundación muy importantes. Un precio muy alto que fue el hecho que Dios, por nos dar libertad de elegir o no seguirle, permitió y permite todavía que mismo cuando las consecuencias son muy malas, y mismo cuando Él ama al pecador de una forma extraordinaria, Dios permite que la persona haga sus malas elecciones y soporte las consecuencias de las malas elecciones que ha hecho. Mismo si Dios, entre comillas, está bajo esta tentación de proteger, de amar, pero Él no es incoherente. Dios dijo, mira, hay un problema que es el pecado. Para solucionar este problema, mi Hijo Cristo va a venir sobre la tierra, vivir con vosotros, vivir una vida perfecta y daros la salvación. Pero si yo desde el inicio hubiera aniquilado a Satanás, borrado Lucifer del universo, si yo hubiera creado una prisión celeste, puesto ahí los ángeles con Satanás y todo, yo no tendría un problema. Yo tendría 30, 50 problemas y tendríamos hoy una tierra completamente caótica y quizás el universo también estaría totalmente afectado. O sea, de todo lo que hay, la mejor elección que existe es la que ha hecho Dios. O sea, dar la libertad a cada uno de elegir, porque esta libertad va a permitir que un día el pecado sea borrado, porque si no fuera por la libertad, seríamos muñecos, seríamos máquinas, seríamos objetos, y no tendría, y Satanás tendría razón, porque Satanás quiso insinuar que no éramos libres, que habían cosas mejores que las que Dios proponía. Esta fue la mentira. Y si Dios dice, no, voy ahora, a partir de ahora, no permitiré más que el mal se desarrolle sobre la tierra, es que al mismo momento acabará con la libertad de cada uno y acaba el plan de la salvación. Entonces, la providencia divina no nos significa que Dios quiere el mal y quiere que una persona fiel pueda sufrir, quedarse enferma, tener un accidente y morir. Estas cosas son consecuencias del pecado. Dios no ha planeado. Pero hay una salida, que es Cristo Jesús, para la verdadera vida, que es la vida eterna. Pero hay también una bendición. Cuando las personas caminan con Dios, están bajo la bendición de Dios. Y claro, tienen más sabiduría y no van a tomar un montonazo de alcohol, estar borrachos y salir con el coche a 200 a la hora, porque la probabilidad que tenga un accidente, que se muera, es mucho más grande, porque es consecuencia de sus propias decisiones, ¿no? De su propia forma de manejar la vida. Ahora, una persona muy cristiana, muy vegetariana, muy sana, muy de ejercicios físicos, puede un día despertar y descubrir que está con cáncer. ¿Y qué? Porque estamos bajo al pecado. Pero esta libertad de poder elegir es muy importante. Pero la concepción acerca de la providencia divina no significa que Dios va a elegir unos para la salvación y otros para la perdición. Significa que Dios da libertad a todos de elegir. Mismo Jesús, vamos a ver en esta semana, estuvo bajo a este valor que es la libertad. ¿Ok? Entonces, que Dios nos bendiga y que podamos entender bien este tema durante la semana. Nos vemos muy pronto para la lección del día domingo. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestra lección del día domingo. Estamos hablando de la providencia divina y hemos introducido el tema durante el día sábado. Ahora vamos a hablar de nuestro Dios soberano. La lección comenta: la gente a veces asume que todo lo que ocurre sucede tal y como Dios quiere. ¿Ya has escuchado a alguien decir, mira, fulano
perdió algo, tuvo un accidente, tuvo una enfermedad, ha fallecido. Bueno, Dios sabe lo que hace. Y la lección hoy dice claramente que ni siempre Dios hace lo que Él quisiera. O sea, no, Dios también se limita para no romper el pacto de amor y libertad que dio a cada ser humano. Porque si Dios estuviera haciendo las cosas como Él quisiera, por su amor, porque su esencia es amor, estaría protegiendo de una manera que ultrapasaría los límites y haría con que Satanás tuviera razón en sus argumentos. Porque si Dios pudiera impedir todo y cualquier tipo de mal para hacer con que todas las personas puedan ser sus seguidores y amar a Dios y tal, ya no seríamos más seres humanos normales, seríamos máquinas. Y no es esto. Por ejemplo, en estos versículos que la lección nos propone hoy, el Salmo 81, a partir del versículo 12, dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se lo habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. O sea, está diciendo claramente que si el pueblo hubiera elegido seguir a Dios, Dios hubiera podido bendecirles más. Pero Dios no ha podido bendecir más porque el pueblo decidió alejarse de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Si nos acercamos a Dios, su sabiduría, su bendición nos protegerán de forma natural de muchos problemas que tienen muchísimas personas, porque son consecuencias naturales de sus malas decisiones sin sabiduría que toman por sus propios impulsos, por sus propios deseos, y acaban sufriendo y haciendo sufrir a otras personas. Pero estando con Dios, Dios bendice, Dios protege. Pero el punto es que mismo cuando uno está cerca de Dios, bajo la protección de Dios, no estamos en el mundo donde el pecado ya está arreglado. Seguimos aquí en un mundo contaminado. Solamente en esta vida eterna, en esta vida que nos prometió Dios, cuando ya no estarán ahí nada ni nadie contaminado por el pecado, es que vamos a vivir la verdadera vida. Por en cuanto, cuando estamos aquí, si seguimos a Dios, tenemos más bendición, más protección. Pero una vez más os digo, las personas que estaban con Dios y que eran súper bendecidas y súper fieles a Dios hace 100 años, están todas ahora en el descanso del Dios, esperando el regreso de Jesús. Nadie vive eternamente y sin problemas porque tiene consagración. Estamos en un mundo contaminado por el pecado. ¿Qué te puedo decir? Es la realidad. Pero esta soberanía de Dios significa que Dios nunca va a ir en contra de esta libertad que es el libre albedrío. Aquí dice, es decir, que lo que sucede es muchas veces contrario a lo que Dios afirma que preferiría que sucediera. Dios no quisiera que tal persona tuviera un accidente y muriera. Esto es consecuencia del pecado. Esto viene de la situación en la cual vivimos. O entonces fue también una mezcla del mundo de pecado donde vivimos y malas elecciones de la persona. Pero al final, la misión de Jesús es la salvación de las personas. Y esta salvación pasa por la libertad que da a cada uno de nosotros. Y por eso la providencia divina no significa que Dios quiere hacer con que una persona sufra. La providencia divina significa que Dios ha proveído a los seres humanos una forma de escapar, de salir de esta situación pecaminosa a través de la salvación en Cristo Jesús. Mi amigo, que Dios pueda estar en tu corazón y que te pueda dar esta certitud que a veces cuando no entendemos,
no percamos la fe y sepamos que Dios está con nosotros. Y si nuestras vidas están en manos de Dios, no tenemos nada que temer, porque nuestro futuro ya está garantizado por su presencia y su amor. Que Dios te bendiga y nos encontramos pronto para la lección del día lunes. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestra lección de Escuela Sabática del día lunes. El título de la lección hoy tiene una palabra que no la utilizamos mucho, pantocrator, que significa nada más, nada menos que Dios, bueno, todopoderoso, ¿no? Y utilizamos mucho esta palabra para hablar de Dios que es todopoderoso. Entonces, cuando escuchamos que Dios es todopoderoso, pensamos, esta cosa mala que me ha pasado, este problema que he tenido, si Dios es todopoderoso, uno, hubiera podido evitar que esto pasara, y dos, quisiera que Él pudiera también con todo este poder arreglar el problema. Y a veces nos quedamos así tristes y sorprendidos porque Dios no permitió, no ha impedido que esto pasara y porque Dios no viene rápidamente a arreglar este problema por lo cual estoy pasando. Y la lección hoy lo dice muy claramente que hasta Dios, con todo su poder, se limita a utilizar este poder. ¿Cómo? Mira, el versículo que elegí para hoy es justamente este que está en la lección. Mateos 26:39, donde Jesús está en la cruz y hace esta oración a su Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieras tú. O sea, Jesús quiere que Dios le saque de esa situación. Jesús está pasando la peor experiencia que un ser celeste hubiera podido pasar. Está en esta tierra contaminada por el pecado y está injustamente ahí en la cruz. En su carne sentía el dolor humano y en su espíritu sentía el dolor del pecado que estaba sobre él. O sea, y Jesús con toda esta tristeza está orando a su Padre. Por favor, si posible, sácame de aquí. Mira lo que comenta la lección. Por supuesto, el Padre posee el poder absoluto para librar a Cristo de su sufrimiento en la cruz, pero no podía hacerlo al mismo tiempo que salvaba a los pecadores. Tenía que hacer una cosa o la otra, no ambas. O sea, la lección de hoy nos dice que Dios con todo su poder, Él lo utiliza de forma coherente. ¿Cómo así sacar a Jesús de la cruz? Si Dios hubiera sacado diciendo, mira, basta, no quiero más esto para mi hijo. Si hubiera sacado a Jesús, los argumentos de Satanás hubieran sido en este momento verdaderos y el mal no sería arreglado y hoy todo el universo estaría contaminado. O sea, Dios es un Dios coherente. Y para arreglar el pecado es necesario que tengamos y sintamos el amor de Cristo, el amor de Dios. Y para sentir el amor, este amor está con el libre albedrío. O sea, no hay cómo disociarles. Entonces, una vez más, Dios puede todo, pero Dios se limita para hacer solamente lo que es coherente. Mira otra cosa. El poder de hacer cualquier cosa que no implique una contradicción, es decir, cualquier cosa que sea lógicamente posible y coherente con la naturaleza de Dios. O sea, Dios no va a hacer nada contra su propia naturaleza. Hay un plan de salvación y este plan se siguió, se sigue y se seguirá hasta el fin, porque es la única manera que funcionará, que va a funcionar para que saquemos el pecado del universo y de nuestros corazones, de nuestra vida. Entonces, sí, Dios es todopoderoso, pero no significa que Dios va a hacer todo y puede hacer todo, porque nunca hará nada incoherente. Y es muchas veces por eso que no entendemos por qué Dios, por ejemplo, cuando se cae un avión, que tanta gente inocente, hasta niños que estaban en este avión, se muerran. Dios hubiera querido impedir la muerte de estas personas, pero su primera misión es impedir que cualquier persona que cree en Él, que lo acepte y que quiera volver al verdadero Edén, como estábamos al inicio, sufra una vez más. Y para eso tiene que permanecer en esta coherencia. Por eso lo más importante no es si has vivido 100 años sin tener ningún problema, porque puedes vivir muchos años sobre esta tierra, pero si no has aceptado a Cristo, ¿qué pasará? Lo más importante es nuestra decisión. Sigo a Dios. Amo a Dios, tomé mi decisión,
porque sé que estamos aquí de paso y muy pronto vendrá Jesús. Que Dios te anime, que Dios te dé comprensión de estos temas y que puedas seguir fiel a Dios a pesar de todo. Nos vemos muy pronto para la lección del día martes. Adiós. Hola, bienvenido a nuestra lección del día martes. Estamos ahora con el título Amar a Dios. La lección de hoy, el autor fue muy feliz porque me encantó la forma como presenta la lección. Te invito después a estudiarla con más detalles, pero está muy preciosa la lección porque habla del amor de Dios, pero al mismo tiempo explica que si no hubiera libertad, no habría amor. El versículo que pongo aquí en principal, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. O sea, Dios no es hombre para que cambie, para que cuente otra cosa que no es la verdad, para que cambie los planes. O sea, Dios es coherente como he comentado en la lección de ayer. Mira, esta definición aquí, súper simple, del amor. Vea conmigo. Si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado u obligado a hacerlo, entonces, por definición, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre y voluntaria. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por él, pues lo que obtendría, en caso de hacerlo, ya no sería amor. O sea, a partir del momento que la criatura no puede hacer otra cosa a no ser obedecer y, entre comillas, amar, ya no es amor, porque no fue una elección, fue una obligación. Y Dios no puede mentir. Él ha hecho un plan de salvación basado en amor y sacrificio. Jesucristo vino, fue el más grande acto de amor que hubiera podido existir. A veces tú te sientes que, no soy amado, no me aprecian, pero para pensar en lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús por ti. Que si hubiera una sola y única persona en el universo para que sea salvada, fueras tú, esta única persona, Dios hubiera hecho lo mismo. Entonces tú eres muy importante. Pero aquí también comenta, eso significa que en la medida que Dios concede a las criaturas la libertad de elegir algo distinto de lo que Él prefiere, no depende de Él que elijan los seres humanos. O sea, a partir del momento que tenemos libertad, Dios hubiera querido que yo eligiera eso, pero ya no depende más de Él. Es el humano que va a elegir y quizás su elección será una mala elección. Y Dios sufre con eso. Versículo que he leído de Salmos 81 el día domingo. Puedes mirar una vez más el video si quieres. Es que Dios quisiera bendecir su pueblo, quisiera protegerles. Pero el pueblo se alejó y Dios no ha podido hacer nada. Porque está disponible ahí al tanto de todo para bendecirme. Pero si yo elijo salir de la bendición de Dios, mira, es como si tú vas bajo la lluvia, las gotas de agua son bendiciones y tú abres ahí algo para protegerte de la lluvia. Entonces ya las bendiciones no pueden caer sobre ti, caen al lado. Entonces Dios limita su amor para que sea amor. Porque a partir del momento que el amor fuera una obligación, ya no tendríamos amor, porque no tendríamos más libertad. Trágicamente, muchas personas ejercen su libertad de este modo. Y en consecuencia ocurren muchas cosas que Dios desearía que no sucedieran, pero que no dependen en sentido estricto de Dios. Por ejemplo, yo estos días estaba mirando un documental que hablaba de este joven copiloto de Germanwings, una compañía aérea alemana, que un día saliendo de Barcelona, acá en España, que se iba a Frankfurt, creo, en el medio del camino, el piloto principal salió de la cabina, se cerró ahí y llevó todos a morir con él en una montaña. No hubo sobrevivientes. Fue algo muy trágico y muy triste. Montones de personas que no tenían nada que ver con el deseo de suicidio de este joven y que han perdido la vida. ¡Qué injusticia! Y a veces preguntamos, ¿dónde estaba Dios que permitió que este chico pudiera hacer algo así? Dios estaba en el mismo lugar cuando vio a su hijo en la cruz muriendo y que Jesús le decía, Dios, si puedes,
pasa de mí esta taza. Y Dios, para salvarnos, no sacó a Jesús de la cruz. Permitió que la libertad pudiera existir y que la salvación, el plan de salvación pudiera estar funcionando a través del sacrificio de Jesús, para que tú y yo y estas personas que estaban en el avión hubiéramos en nuestra vida podido elegir si aceptamos a Dios o no. Y seguramente muchos de estos que estaban en este avión, que han elegido a Dios, estarán ahí y vivirán la vida eterna. ¿Han tenido una vida más corta aquí? Sí, trágico. Pero estar en la vida eterna, esto es todo. Y yo espero que tú y yo podamos estar ahí, que tú puedas estar aferrado en Dios y viviendo una comunión diaria con Él. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto para la lección de miércoles. Hola, hola mis amigos, estamos en la lección del día miércoles que creo que está en el centro de la temática de esta semana. Estamos hablando de la predestinación y tenemos un versículo un poquito complicado porque Efesios capítulo 1 versículo 11 dice lo siguiente: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto significa que nosotros estamos predestinados a la salvación o a la perdición. Dios mira a uno, mira, es guapo, va a ser salvo. Mira, tú no estás muy bien peinado, estás perdido. ¿Será que Dios actuaría de esta manera, eligiendo a unos en su nacimiento para serem sus hijos y vivieran por la eternidad, y otros condenados, perdidos, pobrecitos? Este no vale la pena, no será salvo. Esto no hace ningún sentido porque tenemos que entender una cosa. Cuando hay un versículo como este que nos complica un poco la situación, tenemos siempre que mirar el contexto ahí alrededor del versículo, pero también el contexto global de toda la Biblia. El autor de la lección, John Peckham, propone una explicación que está bastante interesante. Yo tengo una otra que también he preparado para aclarar un poquito esta situación. Al final de la lección de hoy, en el último párrafo, hace una conclusión que está muy interesante. Dice, el texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar de voluntad ideal. ¿Cuál es la voluntad ideal de Dios a todos los seres humanos que fueron criados a su imagen y semejanza? Que todos reciban la salvación, que todos estén con Él en el cielo. Este es el ideal de Dios. El sueño de Dios fue... el sacrificio de Cristo tiene un poder tan grande, tan absurdo, que podría salvar a toda la humanidad si hubiera arrepentimiento de todos los seres humanos. Este es el ideal de Dios para el ser humano. La predestinación, entre comillas, de Dios para toda la raza humana es que todos pudieran ser salvos en Cristo Jesús. Porém, aquí sigue diciendo: la voluntad ideal de Dios es lo que Él prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hicieran siempre exactamente lo que Él desea, como he comentado. En cambio, la voluntad divina correctiva o reparadora, yo diría adaptadora, porque se adapta a lo que vamos a leer ahora, es la que ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 11 estaría hablando, refiérese a la voluntad correctiva, reparadora, adaptativa, digo yo, de Dios con respecto al ser humano. Una cosa muy clara que la lección también comenta hoy: Dios ve el ser humano al mismo tiempo durante su timeline, el momento donde nace la persona, hasta el momento, su último suspiro, su último segundo de vida. Dios ve todo al mismo tiempo. O sea, Dios en este momento me está mirando cuando yo nací, ya conoce mi último día y sabe las decisiones que voy a tomar durante todo el largo de mi vida. O sea, Dios quiere mi salvación, pero hoy he tomado la decisión de seguir a Cristo, pero mañana quizás me alejaré y no quiero, voy a negar a Cristo y me voy a apartar. Dios ya lo sabe. Entonces, al final, no seré salvo. ¿Por qué? Porque he decidido que no quiero más el amor de Cristo. Bueno, es una consecuencia de mi decisión. Dios ya lo sabía antes, mismo si durante todo el percurso ha trabajado para que yo pudiera cambiar. Al final tomé esa decisión. No significa que Dios determinó eso. Dios sabía. Entonces, de alguna manera, cuando Pablo comenta aquí de predestinación, está hablando porque Dios sabe de todo desde el inicio, no porque Dios intervenga en la decisión
del ser humano. Yo tengo una otra proposición de explicación. A mi ver, puede parecer más simple. Es que cuando Pablo habla aquí en este versículo, y sobre todo en su contexto, está hablando de una forma colectiva. O sea, estamos hablando de un grupo. ¿Y por qué esto cambia todo? No está hablando de una persona que está predestinada a salvarse o a perderse. Está hablando de un grupo. Mira, vamos a leer aquí los versículos del 7 al 11. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, grupo, en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, de cual se habría propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Quién tuvimos? Nosotros, ¿no? Habiendo sido predestinados, ¿quién? Nosotros, conforme el propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, estamos hablando aquí de un grupo. Pablo, cuando se refiere a los cristianos, dice, nosotros como iglesia, nosotros como grupo, nosotros que hemos aceptado, que estamos en este momento declarando abiertamente que creemos en Dios, nosotros estamos predestinados para la salvación. Es claro, obvio, una iglesia está predestinada ¿a qué? ¿A perderse o a salvarse? No significa que ser miembro de la iglesia, tener su nombre ahí, ya está salvo. Pero la idea que tenemos es que los que son cristianos, están ahí conectados con Dios, pertenezcan a la iglesia, a la fe cristiana, están predestinados a la salvación, están programados a la salvación. No significa que individualmente este sí será salvo, este no está perdido. No es esto, pero la idea general, un equipo de fútbol que se ha entrenado muchísimo, que ha preparado cada cupo, cada jugador está predestinado a ganar porque tiene un super equipo, han entrenado un montón y ganan muchos partidos, están entre los que probablemente van a ganar porque se ve. De alguna manera es esto que Pablo está diciendo, que este grupo se prepara. Otra cosa, tenemos otros versículos que dicen que Dios está ahí esperando que tomemos nuestras decisiones para recibir la salvación. O sea, que no hay predestinación individual como podríamos pensar. Por ejemplo, Juan 3:16, todo, vamos a leer que es súper conocido, se resume todo el evangelio aquí en Juan 3:16. Yo lo conozco de memoria en otros idiomas, pero en español a veces me falla. Vamos aquí a leer, porque Dios amó el mundo. 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree. Si tú no crees, bueno, no tienes vida eterna, pero si crees, sí. O sea, depende de la decisión. Hay otro aquí también, Timoteo 2:3-4. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. O sea, Él desea. No determina, Él desea. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo nos dice que Dios haya decidido de antemano quién será salvo o perdido de manera arbitraria. Él habla del plan divino según el cual todos los que están en Cristo tienen un destino preparado de antemano, el de ser salvos y recibir la herencia celestial. Esto lo escribí para estar bien clarito. O sea, como grupo, como equipo, estamos de antemano, de alguna manera, predestinados, preparados para la salvación. No significa que individualmente ya estemos determinados, si sí o si no, por Dios. Esto será determinado por tu elección y por la mía. Bueno, un poquito larga la explicación, pero quisiera también complementar la que tenemos en la lección. Que Dios te bendiga y sobre todo, amigo, amiga, que tomes la decisión de seguir a Cristo, porque hay un plan muy bonito preparado para los salvos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, nos vemos muy pronto para la lección de jueves. Chao. Hola, hola, sean bienvenidos a nuestra lección del día jueves, título Dios ha vencido al mundo. Hay dos ideas muy importantes en la lección de hoy. El versículo que estamos utilizando para el día de hoy es Juan 16:33, que es también el versículo para memorizar. Entonces, primer punto interesante, y yo veo que está muy bien como propuso aquí el autor de la lección,
Dios no trabaja en una dimensión unidimensional. Esto significa que no hay solamente la dimensión divina que actúa en esta tierra, en nuestras vidas. Hay la dimensión humana, o sea, Dios no decide todo. Dios dio libertad a que los humanos puedan decidir. Esto hace que las cosas que pasan en la tierra, en la vida, son consecuencias de la creación, del plan de salvación, del amor de Dios por nosotros, del trabajo de sus ángeles, de su deseo de salvarnos, del Espíritu Santo que trabaja para que la gente se acerque más a Dios, pero tiene también a ver con la decisión que los seres humanos toman, si quieren o no aceptar estos llamados. Entonces hay estas dos dimensiones que se mezclan. Mira cómo está interesante lo que comentó. Algunas de las cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras, como todos los males, son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Dios no quiere que ocurran muchas de las cosas que se suceden. O sea, hay cosas que pasan que Dios no planeó así. Muchas veces decimos, Dios lo quiso, Dios quiso así. No es verdad. A veces Dios quiere el mejor y nosotros decidimos que queremos otra cosa, y hay consecuencias, y hay devastación cuando las decisiones son malas, y hay salvación, felicidad cuando las decisiones son buenas. Yo creo, por ejemplo, que el Espíritu Santo de Dios está bendiciendo todavía esta tierra, y es por su presencia que el mundo no se autoexplotó, porque Dios de alguna manera segura para que las consecuencias nefastas y terribles de las decisiones de grandes naciones, de personas que tienen mucho poder militar, por ejemplo, puedan destruir masivamente la tierra. Pero en una dimensión más normal, nosotros tomamos nuestras decisiones y Dios no va a frenar o a bloquear las consecuencias. O sea, es un trabajo bidimensional. ¿Ok? Y es por eso que utilizamos este versículo de Juan 6:33, que dice, mira, vosotros vais a pasar por aflicciones, pero tranquilo, el título de la lección de hoy, yo he vencido el mundo, yo sé lo que estáis pasando. Mira, lo que la lección quiere decir es que cuando una persona pasa por cosas duras, negativas, tristezas, problemas, aflicciones, duele, nos hace daño. Pero estas mismas cosas, en las manos de Dios, pueden ser transformadas en cosas buenas. Mira, Dios no puede impedir, si tú tomas decisiones malas, negativas o por consecuencia del pecado, que cosas tristes te alcancen en la vida. Pero Él puede hacer con que en medio de esas situaciones tú puedas tener paz, primera cosa. Segundo, crecer y sacar algo de bueno de esta situación. Entonces, Dios tiene esta forma de permitir y dar la libertad que permite que el amor exista y al mismo tiempo ayudarnos y que en medio del sufrimiento y de las decisiones que traen consecuencias duras podamos parar, nos arrepentir, pedir perdón, ayuda y crecer con esta experiencia. Muchísimas veces vemos esto con el pueblo de Israel que se alejó de Dios, finalmente volvió, aprendió sus lecciones, cambió su forma de ser y después fue una vez más bendecido. Pero desafortunadamente más tarde volvieron a alejarse de Dios. Entonces, este es el trabajo de Dios. Estas dos informaciones son muy importantes. Tenemos la libertad de elegir y eso significa que no es Dios que crea y hace todo, sobre todo las cosas negativas. Y al mismo tiempo, en medio de las negativas, Dios puede sacar de ahí algo bueno. Entonces, tu Dios es un Dios maravilloso que te acompaña y te ayuda a crecer mismo en los momentos duros de la vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto para la lección del día viernes. Hola, hola amigos. Estamos en nuestra lección del día viernes para estudiar y meditar. Tenemos hoy una cita del libro El deseo de todas las gentes, del capítulo Dios con nosotros, uno de los primeros capítulos que explica el inicio del pecado. De la misma manera que en la lección de miércoles comenté que Dios veía nuestra existencia desde el primer día, cuando nacimos, cuando nuestro corazoncito empezó a bater en el vientre de nuestra madre, hasta el último instante de vida, Dios ve todo. Él sabe cuál será nuestra decisión al final, pero a lo largo de nuestra vida está luchando siempre para que nosotros podamos tomar la buena decisión
Él trabaja de manera intensa, mismo con aquellos que él ya ve en el futuro que no lo aceptarán, pero el deseo y el trabajo del Espíritu Santo sigue igual. De la misma manera aplicamos esto también a la existencia del Satanás y del pecado. O sea, Dios ya conocía. Él llama esto las edades eternas. ¿Cuándo es esto? Yo no sé, porque Dios no tiene principio, no tiene fin. Pero en edades eternas, para que entendamos un poquito, Dios de alguna manera ya sabía que existiría un día Lucifer, un ángel. Claro, es una criatura, fue creado en algún momento, él surgió, diferente de la Trinidad de Dios. Entonces Dios ya sabía que Lucifer iba a existir y que este problema iba a pasar. La lección comenta, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia y hizo provisión para enfrentar la terrible emergencia. Dios sabía que Lucifer iba a existir, que el pecado iba a aparecer. En este momento, o sea, no fue una cosa que se decidió hacia la última, mira, hay un pecado, hay la contaminación, los seres humanos están condenados, ¿qué hacemos? Bueno, Jesús, vete. No, no fue así. Desde las edades eternas hubo este plan para la salvación del ser humano. O sea, Dios te creó, te planificó, y lucha por ti durante toda tu existencia para que tú puedas aceptar, como ha hecho también con Lucifer, solo que Lucifer no lo aceptó y ya está condenado. Pero nosotros todavía no podemos aceptarlo y seguir confirmando esta aceptación a lo largo de nuestras vidas, porque sabemos que vale la pena. Hay una promesa muy bonita que está al final que nos espera. Entonces, hoy la idea es esta. Dios sabía de todo lo que iba a pasar. No quiso que el pecado existiera, pero ya arregló el problema para que nunca más volviera a existir. Y por eso estamos aquí pasando por lo que estamos pasando. Pero Dios nos dijo que estaría con nosotros. Yo sé que vosotros van a sufrir, pero yo estaré con vosotros. Es el mensaje central de esta semana. Que Dios te bendiga, que puedas tener un sábado muy feliz con tu familia, con sus amigos de la iglesia, que puedas ir a la iglesia mañana, alabar, ayudar, colaborar. Quizás invitar gente a la casa o ir a la casa de alguien, que tú puedas disfrutar de un feliz sábado delante de la presencia de Dios. Nos vemos la semana que viene. Adiós.